Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Es sencillo, da miedo, curiosidad, pero es una realidad, la inteligencia artificial. En esta segunda parte de ChatGPT vamos a hablar de este bot gratuito de inteligencia artificial y cómo ChatGPT está cambiando diferentes aspectos de la vida humana, revolucionando el mundo. Exploraremos los efectos de ChatGPT en la innovación y su función real en la sociedad. Nuevamente estamos aquí con Iván Carrizosa, gerente de Progerente. Ya lo habíamos presentado en nuestro anterior capítulo, en donde nos habló de todos los temas de metaverso. O sea, acá estamos, mejor dicho, aprendiendo de innovación, de cosas que tal vez no hablamos en nuestro día a día en este podcast de Échale Corriente. Para recordarles, Iván Carrizosa es un empresario de la industria tecnológica con 11 años de experiencia desarrollando soluciones para más de 1,000 empresas, profesor universitario de posgrado, tiene especialización en gerencia estratégica y es Magister en Mercadeo y MBA. Bueno, pues Iván, nuevamente bienvenido a Échale Corriente y gracias por dedicarnos tiempo. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ahora ya hablamos de metaverso en el capítulo pasado. Usted nos dejó en punta porque empezó a hablar de ChatGPT. Ahora yo quiero saber y expliquémosle a la gente qué es eso de ChatGPT. ¿Hay mitos, realidades en estos temas? Perfecto. En términos simples, es un gran modelo de lenguaje. Y eso quiere decir básicamente que ya tú puedes tener básicamente una comunicación y una interpretación de lenguajes con como si se tratara casi de una persona. Por eso es chat. Por eso es chat, precisamente. Porque estos tipos de modelos ya existían, pero sin la característica y funcionalidad de que fuera una conversación tipo chat. Hay una vaina que me parece curiosa. Yo me acuerdo cuando salió Alexa y todos estos y el Hey Google, bueno, perdón porque estoy hablando de marcas, pero yo me acuerdo que uno le preguntaba, Hey Google, how do you feel today? O alguna cosa, pues cómo se siente hoy o no sé qué. Y él le respondía que uno decía, pues pucha, puedo hablar con mi aparato y pues eso era hasta chistoso. Pero hoy ya eso dejó de ser chistoso porque es que ChatGPT le responde lo que uno quiera. Y te da estadísticas, o sea, hay cosas demasiado profesionales en esto que sorprenden porque uno dice, entonces ¿está reemplazando a la humanidad? A ese punto no, y diría realmente que es prácticamente imposible que algún día, no solo 2023, mucho más adelante, un modelo de lenguaje, un algoritmo, una red neuronal, entre otros tipos de artefactos y tecnologías puedan reemplazar a la humanidad. Y lo digo simplemente porque este lenguaje natural básicamente tiene alimentación de millones de datos. O sea que él no puede ser creativo, porque únicamente puede estar basado en lo cual fue alimentado. O sea que si le alimentamos 500 trillones de datos, él puede saber de muchos temas, pero él no puede imaginar, soñar, ser creativo. Y ahí está el factor humano, el factor de poder soñar, imaginar nuevos mundos, imaginar cosas nuevas. Y como hablamos de Silicon Valley, precisamente ese es el ADN de Silicon Valley. Nuevas ideas, nuevos productos, siempre sorprender al mercado. Un ChatGPT, podemos probarlo, puede lanzarnos ideas, pero son ideas tradicionales, debido a que su modelo de lenguaje está basado en tradición. Pero ¿quién lo alimenta? Porque entonces ahí me asusta un poco, digamos, por ejemplo, uno pide datos, incluso en proyectos de energía. O sea, uno le puede pedir qué está pasando en el proyecto Refuerzo Suroccidental en el Valle y te va a contar qué está pasando, que hay una empresa que se llama Grupo Energía Bogotá, o sea, y lo hemos hecho, lo hemos probado. Y te habla de los problemas que hay con algunas comunidades, etcétera. Pero entonces, ¿qué tan cierto es toda esa información que hay ahí? O sea, la curaduría de la información que uno podría llamar. Correcto, esa es la palabra más técnica. ¿Cómo curamos el contenido de ChatGPT? Bueno, hay varias maneras. Imaginémonos que somos un estudiante universitario. Estamos tomando como ChatGPT uno de nuestros recursos para solucionar tareas y trabajos. Y digamos que le hacemos un prompt. Prompt significa cómo hacemos una pregunta de una manera técnica a ChatGPT. Una vez le hacemos esto, él nos arroja una respuesta. La clave aquí de curación de contenido es de una vez preguntarle cuáles fueron tus fuentes. Tú le puedes preguntar a ChatGPT cuáles fueron sus fuentes para responder lo anterior. Y él, por supuesto, que te lo va a decir. Te las arroja. Así es. Ahora les cuento, ustedes también pueden usar diferentes métodos o parámetros para que sus respuestas sean mucho más eficaces, serias y basadas en la realidad. Por ejemplo, si tú quieres varios tipos de respuesta,
tú le puedes decir al final de tu pregunta n, dos puntos, número de respuestas que necesitas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las fuentes en las cuales se basó para su respuesta anterior? N2.5, quiere decir que ChatGPT te va a dar 5 fuentes de las cuales se basó para lo anterior. Si te da 3, a pesar de que tú le pediste 5, es porque solo tuvo 3. O sea, él tiene, por supuesto es un robot, él tiene una serie de parámetros en los cuales fue programado y el robot no puede violar sus propias reglas. Y digamos, por ejemplo, ¿se puede ir modificando? O sea, digamos, por ejemplo, hay personas que están en esto y van modificando y otros van contribuyendo con otras distintas informaciones. Pues hay algo interesante, es que ChatGPT es solo uno de los modelos LLM. LLM significa un gran modelo de lenguaje. Y por eso hablamos, por ejemplo, de redes neuronales. ¿Qué es eso? Significaría que tenemos una gran base de datos. Imaginémonos que tenemos toda la información financiera de las empresas en Colombia y otra gran base de datos de todas las empresas de Ecuador, solo por dar un ejemplo. Ahora imaginémonos que cada una de estas grandes bases de datos es una red neuronal, lo cual quiere decir que entre ellas empieza a cruzar información y de esta manera puede generar respuestas aún más eficaces. O sea, es como, uno podría decir, es como también poner el conocimiento en manos también de todo el mundo. O sea, ya no tengo yo que estar en Harvard, pues para saber de pronto qué información especializada, científico-técnica me den sobre algún tema o consultar, pues, no sé, una gran fuente, sino que extraerle también la información a la gente del común. ¿Podría ser así? Sí, sí. Aquí hay algo interesante y es que ChatGPT tiene varias versiones. Eso es lo primero también. Entonces, ChatGPT 3.5, ¿qué significa? Es un modelo de lenguaje natural basado principalmente en su versión 3.5 que nos indica que no tiene tanta data como por ejemplo el ChatGPT 4, que es el ChatGPT Premium, entre comillas, el que habría que pagar para acceder a él. Sin embargo, de una les cuento que uno puede acceder fácilmente gratis a través de Bing. ¿Y por qué conecto con Bing? Porque Bing es el motor de búsqueda de Microsoft. ¿Y qué tendría que ver Microsoft en todo esto? Pues que Bill Gates, uno de los fundadores de Microsoft, es uno de los inversionistas de OpenAI, que es la empresa fundadora y desarrolladora de ChatGPT. Entonces, por ejemplo, Bing implementa como motor de búsqueda ChatGPT 4, que es la última versión o la más reciente. Y esto quiere decir que tiene bastantes millones de datos más que el ChatGPT 3.5. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora tiene mucha mayor capacidad, incluso no solo de lenguaje natural en palabras, como estamos acostumbrados. Él puede además arrojar respuestas gráficas, visuales, videos, fotos. Un ejemplo, un tendero podría decir, ChatGPT, diséñame una pieza gráfica para vender más X producto de mi tienda. Y ChatGPT ya no solo le responde en palabras, sino que le puede generar una pieza gráfica de comunicación y O marketing. sea, le puede generar una estrategia de comunicación. Totalmente. No solo en términos de palabras, sino ya visualmente la estrategia de comunicación. Es realmente muy interesante. Cuando uno lo profesionaliza de esta manera, bueno, ahí hablamos de comunicación, pero por ejemplo, el sector, la industria donde nosotros estamos, pues porque al final esto es una empresa de temas de transmisión, de energía y de transporte de gas. ¿Una empresa como estas podría llegar en algún momento a utilizar ChatGPT para algo? Sí, sin dudas toda empresa lo puede usar. Y aquí hay algo interesante, y es que no solo es usar ChatGPT, que es un producto de una empresa. Lo interesante de esta tecnología es que nos permitió a todos entender que todos podríamos desarrollar nuestro propio ¿Cómo? ChatGPT, cómo funciona. Entonces, es una tecnología que ya existe y lo interesante es que ya hay algoritmos que están listos para usar. O sea que, por ejemplo, OpenAI se demoró 3 años en desarrollar su LLM, gran modelo de lenguaje. Nosotros, cualquier empresa, podría ahora desarrollar su propio LLM sin tardarse 3 años porque ya existe. Entonces existe algo en programación que es el código abierto. El código abierto es cuando un grupo de desarrolladores no tiene otra intención que liberar conocimiento en el mundo. O sea, es conocimiento, son códigos, son algoritmos que son libres de uso. No tienes que pagarlos, son libres de propiedad intelectual, son libres de derechos de autor, no tienes que pagar comisiones comerciales si lo pones a, digamos que le pones un precio y quieres sacar usufructo, lo puedes hacer. Entonces hay una gran ventaja competitiva para las empresas. Se puede desarrollar LLMs propios, entendámoslo como nuestro propio ChatGPT.
Y les pongo un caso. Podríamos desarrollar nuestro propio LLM o ChatGPT basándonos principalmente en data de solo nuestra organización. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder lograr que el servicio al cliente es mucho más óptimo. O sea, que el cliente en tiempo real podría acceder fácilmente a información que necesita, por ejemplo, de su historial como cliente, de consumo, cuántos kilovatios consume, etcétera, entre otros factores. Voy a poner un caso médico. Podría usarse para que una clínica tenga su propio ChatGPT con código y bases de datos propias para que los pacientes sepan, por ejemplo, cuándo tiene una cirugía, basándose en qué, y hacer una predicción de cuándo podrá hacer su próxima cirugía, basándose en sus exámenes médicos, su historial médico y diferentes factores de ¿Y esto no riesgo. asustaba a los médicos cuando se comenzó a desarrollar? Puede ser, creo que a todos realmente nos chocó un poco cuando ChatGPT básicamente de repente sale con tanta fuerza. Sin embargo, pasamos del temor a la oportunidad. Y ese salto se da cuando uno entiende la tecnología, cuando uno la comprende y cuando uno la desarrolla. Entonces ahora los médicos, si bien puede que tuvieran algo de reservas y temor, hoy en día quieren sacarle provecho. Quieren es mirar cómo desarrollo mi propio algoritmo, inteligencia artificial. En temas médicos hay mucho. Por ejemplo, ya un médico puede desarrollar su propio algoritmo para predicción de, por ejemplo, cáncer. El sistema es muy sencillo. Entonces, básicamente, ellos tendrían una gran base de tomografías y demás radiografías de personas saludables con alertas tempranas de cáncer y con cáncer avanzado. Con todas estas bases de datos, perfectamente una persona llega, hace una radiografía y ya inmediatamente el algoritmo le dicta una predicción que podría ser, por ejemplo, tú podrías tener o no podrías tener X tipo de patología en cierta proporción. O sea que perfectamente una persona podría saber que dentro de 20 años, si no toma medidas hoy, podría tener cáncer. Y eso ya nos arroja oportunidades a la humanidad muy Y nuevas. asimismo, pues en una empresa como esta que usted dice, uno puede conectar lo que se está haciendo en los proyectos que hace el Grupo Energía Bogotá, sabiendo cómo podría responder, cuánto, si tiene problemas o no, cuándo podría terminarlos. O sea, mejor dicho, cada empresa podría desarrollar su propio ChatGPT. Totalmente. Y esa es una gran oportunidad. Pero ¿cuánto se demora uno en eso? ¿Y a quién necesita? ¿Un ingeniero, una persona que sepa de datos o qué necesita? Hay varias posibilidades siempre. Sin embargo, hay algo interesante y es que sí es posible uno mismo desarrollarlo sin ser programador, sin diferentes aspectos que siempre se consideran. Solo por dar ejemplos, nosotros en la empresa hemos apoyado a diferentes empresas a desarrollar sus propios algoritmos de inteligencia artificial y ninguno de ellos es ingeniero ni programador. O sea, te estoy hablando de médicos, te estoy hablando de profesores, te estoy hablando de personas con PhD, pero en marketing, comunicadores, estoy hablando de diferentes profesiones que ya pueden desarrollar sus propios sistemas. Tú dirás, pero ¿cómo si esto tiene mucha matemática, ingeniería? Lo que pasa es que ya hay gran parte de los códigos, algoritmos, sistemas que están en código abierto. Entonces tú básicamente puedes armarlo simplemente comprendiendo un par de aspectos clave. Bueno, pues Iván, le agradezco muchísimo. Yo sé que nos hemos demorado tanto en el pasado como en el pasado podcast como en este, más de lo que tenemos acostumbrados a nuestra audiencia, pero vale la pena. Yo me podría quedar aquí apasionadamente hablando con usted todo el día sobre estos temas. Es apasionante y aprende uno demasiado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, mil gracias. Para cerrar, la famosa frase, el futuro es hoy, es real. Llegó para quedarse y de todos depende su funcionalidad, pero ante todo su utilización. No miremos la evolución con miedo, veamos las oportunidades y hablemos con inteligencia para darle ese sentido humano a esta gran revolución. Échale corriente. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? HEP y Enlaza impulsan la investigación científica en Colombia para proteger la biodiversidad. Las compañías patrocinarán trabajos de maestría y doctorado en torno a las relaciones entre la infraestructura eléctrica, el agua, la flora y la fauna. Para más información, visite la página del Grupo Energía Bogotá, www.grupoenergiabogotá.com. Listos los resultados de Todos a la U, programa de becas del HEP y el Distrito de Bogotá.
La iniciativa es financiada con recursos de la Alcaldía de Bogotá y el programa Fabio Chaparro del Grupo Energía Bogotá, que apuesta por la formación técnica en temas relacionados con la transición energética. Quienes se inscribieron a la segunda convocatoria pueden consultar si fueron elegibles o no en la agencia Atenea. Los beneficiarios de las becas serán certificados por la Universidad Nacional y el British Council en los conocimientos adquiridos sobre el sector digital, habilidades socioeconómicas, inglés, transición energética y cambio climático. Ahora es un poco más claro. Es cierto, las energías renovables y la tecnología son la combinación que necesitamos. Entre tanto, el cambio empieza por nosotros. Cuéntenos o déjenos sus comentarios en @Grupo Energía BOC para continuar abordando junto a ustedes estos temas que nos atañen a todos. Soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente. Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas.